Bueno, y ahora a lo que nos compete En del esta parte reportaje, que es sí. la de entrevistar al invitado especial. Para esta oportunidad me conseguí uno que sea de generación X para que no me vuelva a pasar, como en la entrevista anterior, que al aire me están sacando la edad y que puedo ser la madre de la entrevistada. Bueno, no me va a pasar eso. Bien. Además, supongo que me va a ir mejor todavía porque este entrevistado tiene el mismo apellido que yo. Ah, mira, Se llama qué casualidad. Marcelo Champredón, es una casualidad increíble porque es un apellido súper raro. ¿Ustedes alguna vez encontraron algún otro Champredón de Por alguna parte? suerte, no. Digo, no. No, no. Bueno, ahora van a tener oportunidad, vamos a tener oportunidad de Bien. conversar con un Champredonde que, miren, es ingeniero agrónomo, es doctor en estudios rurales, mención en economía y un postdoctorado sobre diferenciación de productos locales mediante denominaciones de origen y desarrollo local. Esto por la Universidad de Toulouse, Le Mirail. Y en el INTA, todos conocen el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, ¿no? Coordina un espacio a nivel nacional sobre valorización territorial. Entonces me pareció que era la persona indicada para que nos hablara sobre estas cuestiones que generan dudas, ¿no? Sobre las comidas regionales, las comidas identitarias. Yo te había pedido, como habla en francés muy bien, Habla en porque francés. dice que hizo todo en francés. Sí. Si lo podés presentar vos, los cargos, los títulos. Los títulos te lo digo en francés. para que quedemos bien. ¿Cómo no? Catador de empanada. Bienvenido, Marcelo, ¿estás ahí? Sí, estoy acá, bueno, Ahí y está. contento porque es de las pocas veces que uno no tiene que deletrear el apellido, así que bárbaro. Bueno, es Muy bien. cierto. Es cierto. Y lo podés decir en francés, que no, o sea, no hizo lo que yo quería. ¿Cómo que no? ¿Cómo se dice en francés? Bueno, nosotros somos de la familia Champredonde, Ah. que viene de Lobrac. Ahí Ajá, está, muy bien, completo. muy bien. ¿Y qué nos podés decir? Entre otras. Entre otras, Mm. ¿qué? Entre otras Entre familias. otras familias, porque uno lleva miles de apellidos que Ah, ni conoce a veces, ¿no? Conoce algunos. Pero claro, bueno, es verdad. ese es esos son de los que conocemos. Claro, porque se transmite por línea paterna el apellido, generalmente. Exacto, en nuestra sociedad sí. Ajá. ¿Qué nos puedes contar de todo lo que estuvimos conversando sobre las comidas, estas dudas que tenemos de por qué Mm. determinados alimentos se asocian con el 25 de mayo, si son o no son patrios? ¿Cómo es todo esto? Bien, hay cuestiones, es largo el tema, ¿no? Pero eh, lo que más nos cuesta entender a los humanos, porque tenemos una vida relativamente corta respecto a la historia en la que se generan los relatos, es que por ahí somos más estáticos de lo que es en realidad la historia. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos un apellido de origen del centro de Francia y cada uno, por su lado, tiene toda una larga tradición de apellidos distintos. En mi caso, tengo la mitad de los apellidos italianos, parte de apellido francés, una parte suiza, compartida con la colega ahí de la radio, que es Schilnet, Ujú. y que en realidad somos herederos de muchas culturas, y las naciones, que son relativamente recientes, las repúblicas, si uno piensa que la República Argentina se formó antes que la República de Italia, ¿no? Porque Italia sí, creo que fue república hacia fines del siglo XIX. Ujú. Entonces, esos límites políticos y la necesidad de generar pertenencia a los límites políticos generan sus cosas. Entonces, nosotros el 25 de mayo se refiere medio mecánicamente a la formación de una república, que al principio tampoco había gran conciencia de que era una república, pero que al interior además hay muchas culturas y son dinámicas. Por ejemplo, donde yo vivo, que es Pigüey, hay que decirlo de pie, nosotros teníamos un tío que decía que esto es el primer mundo, Ujú. y fue de las pocas cosas lúcidas que dijo el tío, cierto, es el primer mundo Pigüey, y lo recordamos al querido tío Roberto. Ujú. Pigüey es el primer mundo, sí, es el primer mundo, en joda porque somos todos fanáticos cada uno en su lugar, pero es cierto que hace 140 años, en realidad, se seguía las vías y se funda Pigüé en 1884.
para tener, digo esto para tener una visión dinámica anclado a un lugar, ¿no? Que es este lugar. Y este lugar, cuando llegaron los franceses, ya no había indígenas, pueblo nativo, aborígenes, cada uno con su léxico. Yo lo que estoy marcando es que antes estuvieron los pampas, después los mapuches, porque medio que los empujan los españoles desde el norte, y adoptan el caballo, entonces se expanden su territorio. Cuando llegan y los problemas políticos y guerras con los indígenas es con los mapuches, no con los pampas, que eran los previos, ¿no? Quizás durante 8 o 10 mil años, los mapuches llegan a esta zona más en el siglo XVIII, creo, y fin del siglo XIX llega la cultura occidental. Pero hay algo que por ahí los pigüenses no sabemos, es que los pobladores de esta zona, después de la campaña del desierto, y antes de que se apropien las tierras en forma legal, eran descendientes de españoles o criollos que vivían acá y que no tenían problemas ni con los mapuches ni con la sociedad occidental. Y a eso los expulsaron, hay toda una historia. Entonces, ¿por qué marco esto? Porque por ahí tenemos visiones estáticas de que, por ejemplo, Pigüé es un pueblo fundado por franceses y que tiene esa impronta cultural. El 25 de mayo marca una impronta de la presencia de los españoles y después los criollos emancipados, con todas las hibridaciones y evoluciones del arte culinario, de la música, de la lengua. O sea, el español que se hablaba el 25 de mayo de 1810 no es el español que hablamos nosotros. Ni siquiera nosotros hablamos el español que hablaban nuestros padres, por ejemplo. Claro. Tiene sus matices. Claro. Ni hablar de algunos barrios, algunos lugares que no le entendemos nada de lo que dicen, ¿no? Marco esto para mostrar la dinámica de las hibridaciones y las comidas como parte de esa dinámica. Se me fue un poco larga la explicación porque soy así, pero era una primera introducción para no tener una visión estática, ¿sí? Bien. Bien. No sé si se entendió. Sí, se entendió Sí, perfecto. tranquilamente. Estoy terminando un asado con amigos y vino, entonces esto me hace peor de lo que soy todos los días, Ajá. para que entiendan la situación, Okay. ¿sí? Estamos todos Entendamos parejitos todo, entonces, sí. Claro. Estamos todos iguales. Estamos todos en pedo, ¿no? Porque si lo entendimos bien, está bien. Bueno, es la mejor manera de empezar a hablar de estas cosas. Claro, exacto. Y el asado, nada más ni nada menos. Te mando un saludo, Marcelo. Carlos Pinto te habla. Carlos Pinto, mucho gusto. Y en relación al asado, Sí. también hoy hablamos de los distintos tipos de empanadas, según la región, Sí. también. Sí. Hay muchos tipos de cocción. Nosotros conocemos el asado, pero qué sé yo. He oído hablar del curanto, de, bueno, muchas formas. Sí. ¿Qué no podés decir de eso? Mira, la verdad que me dijiste empanada y yo, aparte yo no sé si sabés que los champiñones somos un poco autistas, y vos me dijiste empanada y asado y yo elegí empanada. ¿Por qué? Porque soy así. Así que después te hablo del asado, pero la empanada, ¿por qué vuelvo a la empanada? ¿Por qué vuelvo a la empanada? Es que nunca fuimos disciplinados y pasaron algunas generaciones. Ajá. ¿La empanada dónde nace? Y hoy Bueno, charlamos que teorías. podía ser en Europa, ¿no? En Persia. No, en Europa no. Ah. La teoría es que nace en Persia y Ujú. que llega a Europa por España con los moros. Ujú, sí. Y la primera diferencia que hoy los descendientes de los persas, los descendientes de los moros, todos hablan árabe, pero son etnias y culturas bien distintas, por empezar, para no confundir. Llegan a España y de los españoles llegan a América. Y en América se diversifican entre lo que puede ser el tamal, por ejemplo, que lleva harina de maíz pero húmeda y adentro mezclas de carne, y después tenés la empanada, más como la conocemos nosotros, que tiene, por ejemplo, si vos vas a Costa, espectacular ver cómo se hace la empanada en Costa Rica, porque es con polenta. ¿Y cómo se hace una empanada con polenta? Bien, es loco, ¿no? Sí. Agarrás un bollito de polenta, lo aplastás con dos plástico, me dice, nylon, sacás el nylon de arriba, le pones el relleno, la doblás con el nylon por fuera, le haces le marcás la unión y la freís, por ejemplo, ¿no? Como A si mí fuera eso un me buñuelo, pareció una cosa de otro así. mundo porque, Como si fuera un ¿Cómo? buñuelo. Así, un bollito. No, pero con forma empanada. Es una empanada. Está bien.
es una empanada porque vos el cebollito lo aplanaste con los dos plásticos y quedó redondo. Le sacás el plástico de arriba y te queda la masa. Le pones el relleno, la haces como siempre, claro, pero con el plástico que te queda por fuera. Eso me pareció mágico porque siempre vimos la masa más sólida, ¿cierto? Bueno, Claro. y después yo tengo algo que es muy provocador, porque también es parte de ser parte de la familia, y es cuál es la mejor empanada de América Latina. A ver. Entonces, cuando yo digo que es la salteñita de Bolivia, tucumanos, salteños, se ponen como locos, ¿no? Pero realmente a mí la que más me gustó es la de la salteñita que se hace en Bolivia. Entonces, ¿qué te dicen los tucumanos? No, pero eso es un puchero dentro de una masa, porque es muy jugosa. Bien, lo que te muestra que las cosas viajan, se localizan y se deslocalizan. Esa es la dinámica, Claro. ¿sí? Entonces, quizás hoy la empanada tucumana de Fama y Ya, para los dirigentes de Fama y Ya no hay otra mejor, y hay que decirles que sí para que se lo sigan creyendo, y algún día me va a escuchar mi amigo de Fama y Ya, a lo mejor no es idéntica a la que se hacía hace 100 años, ¿sí? Sí. Por el horno de barro, por el tipo de harina, por el tipo de carne. O el pastel de la novia que se hace en Simoca, que es dulce, es un postre, pero lleva carne, tampoco es la receta que hace 40 años, porque las cosas evolucionan. Pero es lo que, o sea, ¿cuál es el punto? Es lo que hoy la gente acepta como propio. ¿Me hago entender? Sí, Sí, sí. sí. Perfecto. El asado que nosotros hacemos hoy no es el asado que me enseñó, mirá, ahí está Mónica, yo aprendí a hacer el asado con brasa por mi tío Hugo, el papá de Mónica. Así aprendí yo a hacer asado con brasa, ¿sí? Pero el asado que hacíamos en aquella época, bueno, encima en esa época Hugo trabajaba en un frigorífico, traía las achuras, bueno, una cosa de loco, y no me lo olvido, pero fíjate que en esa época no se le ponía poner lechón, se le ponía algún pollo, pero como es el asado de hoy que lleva de todo un poco, no era tan variado, es dinámico, ¿sí? Hoy le ponen capaz que un matambrito de cerdo, puede llevar una pollo, algunos le ponen verdura, o sea, viste cuando apareció la cebolla y el morrón en el asado, decís, este está loco. Bueno, hoy lo ves y es normal, Sí. viste que es evolutivo, es evolutivo. Bueno, no sé por qué miércoles llegué acá, pero... ponele Y que me llegué- contestaste al final del asado. Exacto. De Contreras, Pero como es los champredonde. Primero me llevaste la contra y después me Exacto, volviste a es de contestar. familia, es de Sí, familia, es así. me estoy Pero entendiendo. Estamos fíjate entendiendo qué muchas diferencia cosas de gracias a nosotros. vos. Claro, ¿qué te diferencia de un brasilero? Que ellos hacen el espeto, que lo hacen con llama, que vos decís, no, esto no es un asado. Asado es lo que hacemos nosotros, con la parrilla, la brasa, carbón leña. Bueno, ahí tenés un debate, el Boca River. Sí. Pero es un debate nuestro, ¿viste? Claro. Entonces, bueno, es lo que, a ver, lo que lo hace propio es lo que marca la identidad. Lo que vos reconocés como propio hoy. ¿Mm? Bien. Y por Con eso ejemplo, no te respondí. Por sí, el mismo sí. precio te di la empanada y el asado. Todo Exacto. junto. Voy a profundizar, quiero retruco. Bien, dale. No, te iba a contar que en el norte, bueno, por lo menos en San Juan, que yo refería hoy que tenía familiares, un día le digo a mi tía, vamos a hacer un asado. Bueno, compramos la carne, pasó por la verdulería y trajo un atadito de 4 maderitas. Y digo, ¿y Ujú. carbón? No, acá no vendemos carbón, no hay carbón acá. El Claro, asado se hace claro. con leña. Pero eran 4 maderitas. Digo, ¿cómo va a Sí. hacer con eso? No, prendió en fuego, no, se hace. Empezó y se hizo perfectamente. No sé qué No te madera quedaste era. sin fuego. No se quedó sin fuego. Y para nosotros no Bueno, estamos acostumbrados a eso. Viste que yo te decía que mi tío Hugo hacía el asado con brasa, mi viejo lo hacía con llama. ¿Por qué? Porque mi viejo aprendió a hacer asado a los 40 años. ¿Y sabes dónde los hacía? Cuando íbamos de vacaciones a los lagos en el oeste, en Bariloche, o sea, el lago Chulasca en Junín, para él era el centro del mundo. Y ahí no hay brasa, ahí hay leña que hace llama. Y él Claro. hacía los asados a la llama. Claro. ¿Entendés? Y yo lo aprendí a la brasa por mi tío, no por mi papá. ¿Por qué? Porque mi papá se hacía asado en los bosques andinos patagónicos, donde no había leña que hacía brasa. Y otra cosa que a mí me fascinó es ver cómo se hace una pata de chivo
en el norte de Neuquén, en Chosmalal, toda esa zona. Hay espinillos, ¿viste? En el medio de la estepa. Y la gente, ¿qué hace? Va abriendo la pata del chivo, la va haciendo cada vez más finita, la moja, la sala, la mete en un palo un poco así como un acordeón y lo hace a la llamita de lo que encuentra como leña. Ujú. ¿Con qué lo iba a hacer? Y es una cosa deliciosa, ¿viste? Pero no es a la llama, no pueden. Claro. Es lo que hay en el lugar. O sea, la cultura está marcada por el entorno, eso sí o sí. Claro, eso es lo Y a que te iba veces decir cuando uno que puede... estabas diciendo, Nosotros Queda muy modificamos claro. el entorno, traemos leña de la pampa, ¿viste? En vez de, qué sé yo. Bueno, acá tenemos eucalipto. Mm. Pero a veces en las ciudades se trae leña de otro lado y se reinventa el lugar, digamos, por decirlo de una forma. Clarísimo. Así que estar discutiendo por el origen del dulce de leche es algo que no tiene sentido. Mira, hay cosas, a ver, porque el fanatismo, hace poquito en un webinar que hago, yo estoy en el INTA, hay un webinar, y como soy un provocador nato así, era el NEA, ¿no? Entonces les tiro a los correntinos y a los misioneros, les digo, miren, el mejor chipá yo lo comí en el cruce Santana, ahí en Misiones. Era la forma de meter fuego para que explotaran los correntinos diciendo que no, que el origen, que el mejor, está en no sé qué lugar de Corrientes. Y en realidad, lo que es interesante saber es que es nuestro. El dulce de leche, cómo se hace en el Río de la Plata, porque tampoco hay que fanatizarse con las fronteras recientes. Claro. Fuimos virreinato con Uruguay. ¿Por qué el origen iba a ser distinto si era la misma cultura, ¿no? Yo no sé si es importante debatir sobre de dónde viene más que cómo es. Y dulce de leche como los nuestros no creo que se encuentren si no son argentinos que lo hacen en otro lado. Y eso es lo que le da el peso, el valor cultural. Es nuestro porque es así. Claro. Yo no creo que no haya habido nadie antes de 1800 que no haya hervido leche con algo que le dé gusto a azúcar, ¿no es cierto? Sea de remolacha, sea de caña, no lo sé. Ahora, que acá evoluciona así, es nuestro y está bueno, sí. Después, el origen es siempre difícil, ¿viste? No siempre, muchas veces difícil. Porque la gente va y viene, cambian las técnicas, cambian los insumos. El dulce de leche que consumimos hoy no es el que hacía mi vieja en la cacerola hace 40 años, o mi abuelo o mi viejo en el campo, mi abuelo Agustín, hacía dulce de Porque, leche. claro, ahora es todo industrializado también, y Claro. eso cambia un montón las cosas. Hay otra cosa que es la leche pasteurizada. Es una cuestión que es todo un debate que remite a muchas cosas, que si quieren otro día lo hablamos, que estamos consumiendo probióticos con la kombucha y el kefir, y la leche cruda es un problema, y el queso de leche cruda es un problema. Estamos un poco pasados de vuelta en algunas claro. cosas, ¿no? Ujú. Claro. Sí, confundidos. Te tomo la palabra para Entonces, seguir, sí. perdón, con ese tema en otra ocasión. Pero con mucho gusto, con mucho gusto. ¿Ibas a agregar lo que algo bueno más? de esto es, Mm. hay que dudar de las fronteras políticas porque son recientes y son acuerdos, y además son móviles, lo estamos viendo todos los días, lo Claro. móvil que son las fronteras políticas. Sí es interesante las culturas, sus civilizaciones que son constantes, no solo por las combinaciones de etnias, sino también por la cultura tecnológica, que es otra, y que va afectando todos los días lo que hacemos, ¿no? Entonces, las visiones estancas suelen ser peligrosas. En esto y en todo. Las reivindicaciones fundamentalistas un poco también. Sí, ¿Cómo? en este tema y en todos. En este tema y en todos, sí. Ujú. Marcelo, tenemos que ir cerrando porque ya Bien. estamos medio al borde del cierre del programa. Pero bueno, Genial. súper interesante. Te vamos a comprometer porque tenemos en agenda más adelante Varios. varios Sí, temas varios. gastronómicos. Sí. Entre Porque ellos son el los asado, yo- profundizar sobre el Está asado. bien, Así que anda preparándote Bueno. para eso. me preparo, no hay ningún problema. Bueno, Muchísimas gracias. Un abrazo grande. un abrazo grande, muchas gracias. Bueno, Pasó por acá La Marcelo verdad que una alegría Champredondo. poder acompañas, ¿eh? Gracias, gracias. Marcelo, un abrazo.